Vean ustedes el Journal Citation Report, crece en 7 años, de 2005 a 2012, de 88 a 388 revistas. Y el Simago Journal Rank o Scopus crece de 375 a 1044. Por fin nos vieron, nos invitaron a la fiesta. Vamos a ver si bailamos, que eso no nos queda claro. Pero ¿quiénes crecieron? Pues no crecimos todos los países. ¿Quién creció? Fue España y Brasil. ¿Por qué? Porque tienen políticas claras, tienen políticas integradas y tienen políticas de apoyo a la ciencia y la tecnología. Y cuando nosotros vemos cualquier indicador, ayer queríamos, platicaba con Ariana y decíamos, ¿cuántas revistas utilizan OJS? Bueno, vemos ahí un número cercano a 50 de Venezuela, pero vemos el número de las brasileñas, prácticamente todas. Claro, las políticas de cielo, el impulso de Abel ha venido modificando significativamente los procesos editoriales brasileños. Ha habido una constante. Y en ese sentido, vean ustedes dónde está el crecimiento. Sí. Y evidentemente, pues, Venezuela no pudo participar ahí en este crecimiento. Tiene 11 revistas que habría que ver en este entonces sin quedar. Y en el caso de Scopus, manteniendo una mucho mayor dimensión, un mucho mayor volumen, las proporciones son prácticamente iguales. Por favor. Bueno, dando este panorama de Redalic, de la ciencia, entonces pasemos a hablar de Redalic. Hace 8 años que estuvimos aquí y que hicimos estos acuerdos entre los editores de Venezuela y nosotros, Redalic era una hemeroteca científica en línea. Hoy Redalic no es una hemeroteca científica en línea. O ese es tal vez lo menos importante. Sin duda le da una gran visibilidad a las revistas. Sí, miles se descargan, 5 millones se descargan al mes de todas las revistas que tenemos. PDFs, no contamos resúmenes, visitas, pues son millones y millones y millones. Más allá de los problemas metodológicos, de cómo tener. Nuestros problemas tienen que ser cada vez tecnológicos, mantener los servidores que puedan sostener a los, tenemos un límite de 1000 usuarios al mismo tiempo. El viernes vieron ustedes que consulte mucho Redalic, apagamos nuestros servidores, les pusimos otros coros, o sea, apoyamos otros procesadores a los sistemas. Y no tiene nada que ver los sistemas tecnológicos que teníamos hace 8 años con la complejidad del mantenimiento tecnológico de un sistema. Pero no solo eso. Sí tenemos más de 1000 revistas y 400.000 artículos. Redalic es un sistema de indexación y de certificación de la calidad de las revistas. Por eso, muchos de ustedes quieren estar. Y cuando las revistas no cumplen o se atrasan, nosotros nos vemos con el problema de decir, ¿las mantenemos o no las mantenemos? No es un asunto sencillo, porque siempre hemos privilegiado la inclusión sobre la exclusión, siempre. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos la situación cuando la revista se atrasa. Y esto lo van a ver con absoluta claridad con la plática que va a dar Ariana, que trae el diagnóstico de cada una de sus revistas. ¿Esté en el Redalic o no esté en el Redalic? De lo que pudimos ver en el programa. Por el otro lado, es un sistema de indicadores bibliométricos. Desde el 2008, y nosotros accedíamos a cualquier congreso y nos decían, queremos indicadores distintos, no creemos en el factor de impacto, si creemos, bla, bla, bla. Bueno, nos pusimos a trabajar y desde el 2008 normalizamos todos los datos.
¿Qué quiere decir normalizar los datos? Que cuando ustedes escriben en una revista de Redalí, el muchacho que está trabajando en información, no encontramos información por motores, dice Javier y lo etiqueta, Pérez López lo etiqueta, nombre y apellido, institución, Universidad de los Andes, Venezuela, ¿no es Venezuela? Ah, solo dice ULA, pues entonces que sí él sabe, porque si es de los ULA, Universidad de los Andes de Colombia, y entonces ya no podemos pasar ahí porque no podemos inferir de quién es, y tampoco podemos hacer una búsqueda de internet. ¿Por qué? Pues porque también el investigador pudo haber trabajado en la Universidad de los Andes de Colombia y después venirse acá. Pero al menos manualmente hacemos eso, y eso quiere decir normalización. Y después toda la Universidad de los Andes, vamos catalogando todos los investigadores de la Universidad de los Andes y agarramos y decimos, todos ellos pertenecen a esta universidad, Universidad de los Andes. Y entonces podemos contar la actividad investigadora de la Universidad de los Andes y de la de Zulia y la de Harvard, si publica en revistas iberoamericanas o en sus revistas. O sabemos si en sus revistas están publicando investigadores de Zulia o solo de la ULA o de Harvard o de Stanford o de cualquier otra universidad. Y esa información se las estamos dando a ustedes. Se las estamos dando a ustedes para que ustedes tomen las decisiones pertinentes sobre los procesos editoriales. No los estamos evaluando, no nos interesa evaluarlos, no nos interesa decir si son mejores o peores. No nos interesa evaluar una institución como la UNAM, que tiene más de 400,000 alumnos, con instituciones que tienen 10,000. Es ilógico. Pero sí nos interesa decir cómo se compone la producción de la UNAM y cómo se compone la producción de la otra institución. Y que de esa manera, conforme a sus propios objetivos, las instituciones definan si los están cumpliendo o cómo quieren fortalecer. Entonces, Redalí genera un sistema de indicadores bibliométricos y también es un modelo de acceso abierto. Y es un modelo de acceso abierto porque no solo lo ha impulsado en Iberoamérica, sino pudo participar directamente en la ley de acceso abierto de nuestro país, que hoy, a partir del 20 de mayo del año pasado, todo lo que se publica con recursos públicos, aunque no es vinculante, tiene que estar a disposición de la sociedad. Redalí participó para la creación de la ley nacional y hoy participa pues en discusiones también regionales sobre el acceso abierto, el fortalecimiento. Buena parte de estos también son nuestros acuerdos con la ULA sobre tecnología y demás para fortalecer el acceso abierto. Y algunos acuerdos que hemos tenido ayer para el fortalecimiento de los procesos editoriales de ustedes, que ya se los iremos platicando. ¿Cómo ha evolucionado Redalí? Bueno, pues desde 109 revistas en 2004, hoy tenemos 1100 revistas. Que en la página solo ven 1020, sí, porque ya están aceptadas, están ratificadas y ahora va todo un proceso para irlas poniendo en línea. Ustedes ven 1120, pero en realidad hay 1100 aceptadas ahora, que además, recuerden, y esta es una característica de Redalí y de ninguno de los sistemas. A nosotros, tal vez porque venimos de las ciencias sociales, el pasado nos importa. Y en ese sentido capturamos desde 2005 todos los datos de una revista a partir de que ingresa Redalí. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, posteriormente, como veremos, de generar indicadores. Todas las revistas desde que ingresan empiezan con su acervo desde 2005 y entonces cuando vemos cómo actúa la ULA, Harvard, la Zulia, la UNAM o Sao Paulo, vemos cómo en un escenario parejo para todos. Y de esa manera, aunque como cualquier metodología no está exenta de sesgos, pues presentamos, creo, las cosas de una manera más objetiva y neutral. Por favor. Y el crecimiento de artículos, bueno, pues es una maravilla. Cerca de 400,000 artículos a disposición de las personas. Si nosotros entramos a los motores, normalmente tenemos entre 700 y 800 personas concurrentes de todos los lugares del mundo. Les digo
cuando nos preocupamos, Ariana más, porque está a punto de caerse los servidores. Por favor. Bueno, este es nuestro nuevo sitio, totalmente distinto al que tal vez han visto, y quisimos dividir los servicios. En primer lugar está el motor donde se encuentran los textos, que es lo más usual, y después podemos identificar las colecciones de revistas, los indicadores cienciométricos con fines de investigación o quien lo quiera, y los informes de producción, en el cual está el de Venezuela que se hizo el año pasado, y además el reporte que les acabamos de entregar a la mayor parte de ustedes en el momento en que se inscribieron, de algunos indicadores, que esto es importante. Lo que ustedes tienen bajo impreso es lo que encuentran en la página web. No pusimos un indicador más. Claro que los tenemos. ¿Con qué finalidad? De darse cuenta que eso que están recibiendo hoy impreso es exactamente lo que tienen en la página web. Y por el otro lado, los informes. Entonces, este es nuestros sistemas, las colecciones de revistas, los indicadores cienciométricos, los informes de producción, y creemos que esta estructura más minimalista podía ser mucho más clara para el usuario. Y cuando empezamos con una diferencia que nos parece importante. ¿Quieres buscar en todo, o en ciencias sociales, o en ciencias exactas y naturales? De los autores en temas de autoarchivo. También por ahí hablábamos con las chicas encargadas del repositorio, ¿verdad?, institucional. Y sabemos que el movimiento de la vía verde del acceso abierto, lo que tiene que ver con repositorios institucionales, pues está haciendo, está cambiando el esquema en cómo estamos jugando respecto al modelo dorado del acceso abierto, que son las publicaciones científicas, y el modelo verde, que son los repositorios institucionales. ¿Qué quiere decir autoarchivo para los que no están familiarizados con ello? Quiere decir que yo como investigador, o como investigador incluso de una universidad pública, mi trabajo debe estar disponible para la sociedad que me está pagando mi salario, ¿no? Debe estar accesible para mi comunidad en la universidad. Entonces, cuando publicamos en una revista cerrada, pues evidentemente no podemos depositar una copia o publicar una copia del artículo en el repositorio de la institución, ¿cierto? Sin embargo, cuando publicamos en una revista de acceso abierto, las revistas muchas veces o no especifican, o ni se lo han preguntado, o no sé por qué razón, pero no especifican qué es lo que un autor puede hacer con la copia de su archivo. ¿Qué es lo que puede hacer con el preprint? ¿Qué es lo que puede hacer con el postprint? ¿No? Si la revista está permitiendo a los autores o no el depósito en sus repositorios institucionales. Es una muy buena práctica especificarlo en la revista, y ya de paso la mejor práctica, el sello de excelencia sería aquí, registrarse en los directorios de políticas de derechos de autoarchivo. En este caso hay uno, el más consolidado, el más famoso es Sherpa Romeo para hacerlo, ¿no? Si lo hacemos aquí, Sherpa Romeo nos dice si mi revista es verde, azul, amarilla o blanca, eso dependiendo de la política de autoarchivo que tú implementes. Cuando nosotros hacemos análisis por país de las revistas que tienen implementadas esta política, pues evidentemente vemos que América Latina adolece de especificar claramente qué es lo que los autores pueden hacer. ¿Ok? Bueno. Especificar los derechos de reutilización, y de hecho esto lo estoy basando en una tabla que, si ustedes la quieren buscar, es una tabla que se llama How Open Is It, qué tan abierta es tu revista, es editada por PLOS y varias revistas consolidadas de acceso abierto. Bien, entonces nos habla sobre especificar los derechos de reutilización, es decir, qué es lo que un lector puede hacer con un artículo de su revista cuando lo encuentra en internet. Ok, ya somos de acceso abierto, ya lo tenemos en línea, pero no especificamos qué es lo que yo permito hacer con ese artículo. Solo quiero que lo descarguen, puedo permitir obras derivadas, quiero que me den un reconocimiento, es decir, una citación, entonces cómo me deben de citar. Todo esto lo podemos lograr haciendo un buen uso de las licencias de Creative Commons. Aquí está, es una buena práctica incluir, incluso a nivel artículo, no solo a nivel revista, sino a nivel artículo, una licencia de Creative Commons que especifique qué es lo que un lector puede hacer con el artículo una vez que lo encuentre en internet, ¿no? Muchas veces va a encontrar el artículo de manera individual, lo encontró en Google y ni siquiera llegó a la página de la revista. El autor,
El investigador no se va a tomar la molestia de ir a leer sus políticas, ¿no? Muchas veces simplemente lo encontró de manera individual y ahí debería tener la licencia de Creative Commons para saber qué es lo que él puede hacer con este trabajo. Bien, y luego hay un conjunto de buenas prácticas tecnológicas, que son las que más me gustan a mí porque son las de mi área, pero que no podemos tampoco evitar ver, ¿no? Evidentemente estamos jugando en un juego donde el espacio de juego es internet, ¿no? Es la web, y si no aprendemos también a jugarlo estamos perdiendo, ¿no? El contenido, y de hecho lo tocaba también Solange por la mañana, el contenido de la revista debería estar en un lenguaje, en un formato compartible a nivel máquina, es decir, en un formato estándar, ¿no? Se ha hablado ya del XML, de lo que está haciendo Cielo. También pronto tendremos noticias desde Redalic respecto a este tema. Evidentemente que no tenga un formato estándar de publicación en la web, pues en poco tiempo se puede quedar obsoleto, ¿no? Es el caso del PDF, por ejemplo. Entonces tenemos que migrar a estas tecnologías para poder garantizar no solamente la correcta lectura, sino la preservación del contenido digital. Nuestras revistas ya pocas se imprimen o se imprimen bajo demanda porque no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con ese contenido en 10 o 15 o 20 años? Las tecnologías cambian, los programas con los que los abrimos ahora pueden no existir en 5 años, ni siquiera nos podemos ir tan lejos. Entonces tenemos que publicar el contenido digital en un formato que permita supervivencia con respecto al tiempo. El uso de protocolos de interoperabilidad. Ya les hablaba yo del Open Archives Initiative, el protocolo para cosecha de metadatos, el OAI-PMH, que nos permite que no solamente el contenido sea legible para las personas, sino también para otros portales, que se lo puedan llevar y que pueda extenderse esa visibilidad, multiplicarse a la N esa visibilidad sin que siquiera nos demos cuenta. Ya les decía yo que en Redalic una revista cuando ingresa tiene en automático el protocolo OAI-PMH. Si no está en Redalic, pues hay que construirlo de su lado, hay que ver en el OJS, implementarlo, etcétera, etcétera, si es que lo usan, ¿no? Canales RCS, ya les hablaba yo de lo que era eso. Preservación del contenido digital es importante y no podemos llegar a él si no manejamos un formato estándar, ¿no? Olvídenlo, si no tenemos XML no podemos garantizar que ese archivo pueda ser leído en el tiempo, ¿no? Implementación de metadatos para buscadores. Si la revista no está en Redalic o en una plataforma que les dé este tipo de valores, ustedes nunca van a aparecer en Google, aunque, bueno, solamente si le dan el nombre completo de su revista, pero es ahí evidentemente se van a encontrar. Pero no queremos eso, queremos que cuando un tesista esté haciendo su investigación y busque su tema en particular, encuentre artículos de su revista. No que todo el mundo no se va a saber el nombre de su revista para localizarla en Google. Entonces, hay que implementar estos metadatos a nivel artículo. Son cuestiones más técnicas, pero al menos hay que llevárselas por ahí anotadas. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora vamos a aterrizar al caso Venezuela, ¿no? O no, mejor ya le dejamos aquí, ¿no? Bueno, tenemos en Redalic 57, hablemos primero de las que tenemos en Redalic. Tenemos 57 revistas venezolanas en Redalic, 41 de sociales, 13 de ciencias naturales y exactas y 3 de humanidades. Ustedes pueden consultar estas revistas en el micrositio de Venezuela en Redalic, que ustedes lo pueden encontrar directamente en la página. Ustedes van a ver del lado izquierdo que dice colección de revistas, la parte púrpura, la parte morada, van a encontrar que dice colección de revistas, ahí van a estar las 57 revistas. Del lado derecho ustedes van a encontrar los indicadores que presentaba Eduardo en la mañana, los encuentran del lado derecho, en azul. Dentro de este micrositio ustedes van a encontrar un motor de búsqueda de artículos, de revistas y de autores para el caso de las revistas venezolanas. Abajo vemos el listado de las revistas y lo pueden incluso ver como tabla para hacer ciertos ordenamientos, etcétera. Bien, tenemos 17, de esas 57 revistas, 17 son de la Universidad de los Andes, 12 de Zulia, 8 de la Central de Venezuela, 3 de Carabobo y 3 de la Pedagógica Experimental Libertador. 11 instituciones más tienen una o dos revistas que ya no pusimos aquí, pero hay otras 11 instituciones adicionales con revistas. Estas son las revistas venezolanas en Redalic por disciplina. Aquí vemos los totales por área
de los cuales es importante resaltar que 16 revistas corresponden a educación y sociología, digamos, son las áreas más fuertes dentro de Redalic, el 28%. Este es un dato interesante y son las revistas venezolanas en Redalic por indizaciones, ¿no? Muchas veces creemos que las revistas Redalic pues no están en WOS o que somos bases de datos a lo mejor que tienen poco o mucho traslape. Bueno, aquí se ve claramente el caso de Venezuela. Vemos que el 40% de las revistas que están en Redalic, a su vez, por ejemplo, están en Revencit, ¿no? 5 de ellas están en Cielo, 8 en Web of Science, 11 en Scopus, 16 en el Simago Journal Rank y 5 en el JCR. 24 de ellas están en DOAG, y yo me preguntaría por qué solo 24 y no están las 57 en DOAG, ¿por qué estamos perdiendo esa oportunidad de que estén en DOAG? Muy probablemente, se los digo, por los problemas de actualización. Y a lo mejor ahí muchos me van a decir, es que mi revista sí está actualizada, pero recordemos el pequeño detalle de cómo estamos nombrando a lo mejor la periodicidad, ¿no? Bien, de estas revistas que están en Redalic, y aquí sí hay un foco rojo, 5 de estas revistas, solamente 5 tienen contenido actualizado a 2015, eso es como grave, ¿no? 44 revistas en línea tienen rezago en su acervo, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cuáles son y cuáles son exactamente los números que hacen falta. 8 revistas, o ya no les digo tampoco, ¿no? Ya no, ¿verdad? 8 revistas no han publicado números por más de 3 años. De hecho, les empezamos a nombrar cerradas, aunque no sabemos si vamos a seguir manteniendo ese nombre de cerrado, porque son revistas que parece que ya dejaron de publicar. En 3 años no han publicado nada. Entonces, ¿qué pasa con esas revistas? Hay que verlo bien, ¿no? Estas son las revistas con rezago en su acervo. A ver, ahí les dejo 2 segunditos que se busquen en la lista si está su revista para que vayan tomando nota. Son revistas con un número faltante, ¿ok? Son 25 revistas. Y les repito, a lo mejor muchas de estas, su problema es que tienen mal puesto su periodo de publicación y están siendo consideradas como que tienen un número faltante, ¿ok? Digamos que estas son las menos graves, pero sí les falta un número, ¿ok? ¿Ya le podemos cambiar? ¿Sí? ¿No? A ver, 2 segunditos más. Bueno, si no, al final seguramente la presentación se las vamos a dejar y en algún lugar, si la pondrán en línea o no sé, pero se las dejamos también para que ustedes lo puedan ver a detalle, ¿no? Siguiente. Estas son las publicaciones con 2 números faltantes, son 9 revistas que les hacen falta 2 números. A ver, ahí tomen nota. No sé quién está por aquí, ya no quiero mencionar, pero si está en la lista le hace falta 2 números. Estas en la lista, las revistas que les hacen falta 3 números, son 5 revistas. Ahí hay 3 de la Universidad de los Andes, que les hacen falta 3 números. Y una revista que le hacen falta 4 números, investigación y posgrado. Ok. Ahora hablemos de las revistas que están en evaluación. Muchos por ahí también nos han preguntado respecto a las revistas que están en evaluación. De ellas, bueno, tenemos 11, de las cuales 2 son de naturales exactas, 8 de sociales, una multidisciplinaria. Si lo vemos exactamente por área, estas son las revistas. Conocer un poco mejor a Redalic. Entonces, bueno, sí, gracias. ¿Él es que me mueve ya? Sí, vamos a ir a... Yo te hago señas, ok. Bueno, rápidamente, como el tema que se nos solicitó fue el tema de retos y oportunidades, quisimos rápidamente en estos 15 minutos tocar el tema del entorno de operación y antecedentes de Cielo, la situación actual de Cielo, algunas novedades. ¿Este está mejor? No, para que tenga los dos. Para que tenga los dos, ok. Algunas novedades en Cielo y... Pero ¿cuál de los dos me pego? A ver, ahora sí. Ok, bueno, entonces vamos a ir avanzando para ir avanzando en los temas. Entonces, esta parte la paso rápidamente porque simplemente dice un poco qué es lo que es Cielo, que está promovido por Vireme, que surgió como componente de la Biblioteca Virtual de Salud.
y que es una red y que publica a texto completo. Eso es un poco obvio en este momento donde estamos hablando, ¿no? Podemos seguir avanzando. Entonces, el entorno de operación interinstitucional comprende las instituciones, las revistas asociadas, los autores, el FONACYT, que era el fondo que antes ayudaba a financiar la revista. Eso es muy importante porque se ha tocado aquí el tema de que, por ejemplo, el caso del doctor Laufer, se le preguntaba a él cómo siendo una revista tan buena no estuviera en cielo. El problema que hay es que el FONACYT, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el organismo que venía financiando ese proyecto en Venezuela, suspendió inesperadamente la subvención. Entonces, ¿qué pasa? La fundación que funda CINADI, a la cual yo pertenezco, que es la que está responsable del proyecto Cielo, ha debido, como es una fundación sin fines de lucro que ha venido funcionando, es con las ayudas, donaciones y aportes gubernamentales, queda de brazos atados desde el punto de vista del presupuesto. En consecuencia, ¿qué fue lo que hicimos? El equipo de trabajo que quedó allí, y gracias a esa decisión estamos aquí, estoy yo aquí, y existe Cielo todavía. Decidimos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con algunas instituciones que puedan ayudarnos económicamente con la revista, y eso es lo que hemos hecho. Tenemos un grupo de instituciones que nosotros la llamamos instituciones fieles, porque son instituciones que nos han ayudado a que todavía tengamos Cielo en Venezuela. Vamos a seguir avanzando. Nosotros tenemos 2 colecciones Cielo, y dentro de este entorno de operación, creo que es bueno que veamos, por ejemplo, que Cielo, aparte de Cielo se creó una pequeña base que se llama Cielo Citation Index, que a su vez es un componente del Web Knowledge, que a la vez es un componente del Web Outside, el cual están otras bases como Mail-Line y el Journal Citation Report. Esto nos permite a nosotros, las revistas que están en Cielo, están conectadas directamente con este producto de Thomson & Reuters, que es el Cielo Citation, perdón, el Web of Knowledge. Entonces eso es una variable que nos ayuda mucho al impacto de la revista. Sin embargo, no todas las revistas que están en Cielo están en Cielo Citation Index. ¿Por qué? Porque se exige un cumplimiento de la periodicidad mínimo de no estar retrasada, no máximo de 6 meses. Por eso tenemos solamente 6 revistas en Cielo Citation Index, que son las que cumplen eso, y que son revistas que corresponden a instituciones que han hecho grandes sacrificios. Son instituciones, muchas son universidades y sociedades médicas que han hecho un gran esfuerzo por ayudar a sostener a Cielo y porque les interesa que sus revistas estén en Cielo. Ok, los antecedentes de Cielo vienen desde 1973, que se creó esta fundación. Pueden ustedes notar que en la mayoría de los países Cielo tiene apoyos institucionales, Ministerio de Ciencia y Tecnología, instituciones que lo soportan. En Venezuela quien trabaja en esto es una fundación. Por eso es que es importante entender bien en qué panorama estamos trabajando, ¿no? Entonces, como decía el doctor Laufer esta tarde, desde el año 2009 fue suspendido ese financiamiento y hemos estado trabajando con la suya, inclusive con deudas con el personal. Y bueno, actualmente, es bueno decirlo, parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos tenido unas conversaciones que pareciera que ellos están interesados en ayudar al proyecto. Eso no sé si se va a plantear mañana o no, pero en todo caso, eso ha sido el ambiente que ha hecho, lo cual a nosotros nos contenta mucho porque Cielo ha tenido bastante impacto, tanto nacional e internacional. Bueno, vamos a seguir. Los criterios, un poco parecidos a lo que han planteado antes sobre Redalic, sobre las puntuaciones. Nosotros exigíamos pertenecer al Registro Nacional de Publicaciones Periódicas, pero desde que el FONACYT
suspendió el financiamiento, también suspendió la evaluación de las revistas que usualmente se renuevan para formar parte del registro nacional. Es decir, no tenemos registro nacional, que es el primer requisito que tiene Cielo para ingresar en Cielo. Ok, la buena puntuación, la puntualidad, etcétera, ¿no? Hay un elemento aquí sobre la normalización que lo voy a tratar más tarde, que tiene que ver con la completitud de las instrucciones a los autores. Y aquí antes se ha hablado un poco de eso, de que las instrucciones a los autores es como una especie de contrato que hay entre el autor y la revista. Y hay una serie de elementos que se deben reflejar allí. Entre ellos son la afiliación institucional, es decir, la completitud de la afiliación institucional. Esa información que hace el autor sobre la revista, el autor del artículo, donde describe cuál es la institución, cuál es la ciudad, cuál es el país. Esa es la información que posteriormente se va a usar para el módulo de coautoría, para ver los coautores, lo que decía esta mañana el doctor Aguado, que se ven las coautorías, se ven las relaciones, se ve cómo publican, se ve cómo se hacen las redes de información. Es decir, cuáles son los grupos, cuáles son las grandes áreas de información o áreas temáticas que se están compartiendo a través de los trabajos de coautoría, lo cual a su vez nos permite ver un panorama de cuáles son las áreas temáticas emergentes, cuáles son las redes de grupos de trabajo que se están desarrollando. Ok, entonces los ensayos clínicos también es otro aspecto que también se debe especificar para la revista que usan ensayos clínicos, se deben especificar para que inclusive que estén identificados con un número. Esa es la parte de ir regularizando las cosas. Entonces aquí la situación de Cielo, tenemos 57 revistas, de esas son 19 títulos de ciencia de la salud y hay unos 38 de otras áreas. Podemos seguir avanzando. Esa es la colección que vimos antes. Nosotros tenemos dos colecciones, una que es la certificada, que tiene valor internacional, y la otra es esta revista que están acá, que no tiene certificación internacional porque las revistas están muy atrasadas, y a la vez para que las revistas empiecen a resolver una serie de problemas de normalización que son necesarios para poder optar a estar en Cielo Venezuela. Voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces el contexto actual, tenemos esto que ya lo dije antes, lo de la paralización de las convocatorias por parte del Estado venezolano, la desactualización del Registro Nacional de Publicaciones Periódicas, unas conversaciones con autoridades de OMPI que hemos tenido, y el hecho de que este grupo de trabajo está subsistiendo con el apoyo de estas instituciones que están aquí nombradas: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Instituto Nacional de Higiene, Instituto de Altos Estudios de Salud Pública, algunas sociedades médicas, unas 4, la Fundación Bengoa, UPEL, la UDO, la UNESCO, la UCB, la UCB. Ok, hay un elemento aquí que yo creo que es importante analizar, de que las revistas no nacen solas ni por arte de magia. Las revistas nacen producto de un proceso de investigación, producto de proyectos, producto de recursos, proyectos de prioridades tecnológicas en las instituciones y en el país. Entonces, ponernos nosotros a hacer un esfuerzo de hablar, de mejorar la revista, si no pensamos en cómo resuelve el país el problema que tiene de que no se han abierto convocatorias, de que no hay apoyo, de que el talento humano venezolano se está yendo fuera del país, etcétera, es como un poco, digamos, quedarnos cortos pues, dentro del análisis. Hay que mejorar la calidad de la revista, pero hace falta que se creen las bases para que el país investigue, se creen los grupos de trabajo, las interacciones, etcétera, ¿no? Otro elemento, el interés en participar
el interés creciente para participar en Cielo, la integración de la red Cielo con el Records Knowledge, que ese es un producto, un esfuerzo importante que se ha hecho para mejorar el impacto de la revista, igual que como se ha hecho con el Google Scholar, que es un gran buscador y que cuando tú buscas, primero consigue lo que está en Cielo que las otras cosas. Y eso es porque hay un gran buscador. Eso te permite después hacer las recuperaciones mucho más rápido. Entonces, las revistas venezolanas están en Cielo Citation Index, que están por lo tanto al día, por lo menos hasta el año 2014. A lo mejor ahorita a partir de junio se empiezan por la periodicidad, se pueden poner Quisieron hacer un encuentro público convocando a esas distintas disciplinas. Ese encuentro público se llamó Teatro, Cuerpo y Mito. Y de hecho ese fue el nombre de la primera revista, Teatro, Cuerpo y Mito. Se dieron cuenta que la experiencia fue riquísima, ese encuentro que hicieron y dijeron, bueno, no puede quedarse aquí, no puede quedarse solamente que nos reunamos, vamos a debatir, vamos a hablar de distintas áreas y ¿qué hacemos? Vamos a hacer un registro de esto. Entonces se decidió hacer una revista de estudios culturales, y de estudios culturales por lo que ya les estaba diciendo, ¿no? Como que es la que más aplica para este diálogo. Si vamos a hablar de distintas disciplinas es una revista de estudios culturales. Entonces se creó Teatro, Cuerpo y Mito, que fue el número 1, el cual ya les voy a enseñar porque se ha modificado de una manera radical en este proceso de indización. De los requisitos que se piden para la indización, bueno, tuvimos que hacer varios cambios. Ahí sí fue donde llegué yo a los cambios. Bueno, poníamos el proceso de creación y bueno, primeros y segundos pasos. Yo iba a colocar nada más primeros pasos, pero luego dije, no, es que ya estamos en los segundos, pues, que son donde empecé a darlos yo con ellos. Entonces, el punto 1 serían las ventajas y desventajas de un grupo multidisciplinar. Dentro del grupo Bordes, y más adelante le daré la cifra exacta, somos creo que casi 30 personas o 20 y algo, yo lo anoté ahí exactamente. Y esas personas pertenecemos, 5 minutos, pertenecemos a distintas áreas. Entonces esas distintas áreas son literatura, hay un bioanalista de biología y química, hay educadores, hay una psicóloga, ¿de qué otras áreas hay? Hay artistas plásticos, hay un diseñador gráfico y bueno, el artista plástico también escribe para la revista. También hubo que pasar por ese proceso en el que el artista plástico tenía que entender a la academia y convertirse en un académico más. Bueno, son ventajas y desventajas que se les digo así por encima por la premura, ¿no? El primer número, que es donde quería, por favor, poner la página, la otra. Pero no la descargué. Y no, si eso se pone a descargar no voy a terminar. Bueno, el primer número se lo voy a explicar como pueda. Era un bloque. No sé si quienes sepan de diseño, era un bloque entero y entonces, claro, porque nosotros quisimos hacerlo vistoso, ¿no? Que se viera muy linda la revista, porque si tenemos artistas visuales en nuestro grupo y tenemos diseñadores gráficos, pues queremos que se vea muy linda la revista. Ellos no van a querer que pues pongamos un papel en blanco y nada más con el título, ¿no? Entonces, bueno, ellos hicieron el diseño fue muy lindo, fue bastante llamativo, pero entonces luego nos dimos cuenta que en el contenido teníamos fallas. Ahí fue donde llegué yo. Cuando surgen estas fallas, pues como que yo llegué en el momento perfecto porque mi especialidad es casi la literatura, entonces la corrección de estilo como que me iba muy bien, me va muy bien, entonces bueno, voy a empezar a hacer el proceso de corrección de estilo de todos estos números de revista, iba hasta el número 6. En este proceso en que empezamos a acomodar la revista, pues también las empezamos a enviar y empezamos a hacer este proceso de indización dentro de Saberula, que es como el primer pasito, ¿no? El pasito del de bebé, Saberula. Luego vamos a dar el siguiente paso, ya Latindex es como que lo que estamos pensando, ahora estamos pensando también en Redención. Bueno, por ahora Saberula. Entonces, este es el primer número de Saberula y bueno, yo quería mostrárselos para que notaran la diferencia del primer número, el primer diseño, la primera diagramación que se hizo, que es totalmente distinta a esta, porque cada repositorio le pide a uno unos requisitos que quizás desde nuestro servidor, desde la página web de nosotros,
no era necesario, porque nosotros nos metíamos a este bloque que estaban todos los contenidos y le dábamos la opción al lector para que descargara la revista. Entonces él les quería mostrar esto, lástima que no puedo. Entonces él descargaba la revista, empezaba como 12 megas, 15 megas hasta 20, porque la edición de la revista no era en papel en blanco, no era en blanco, era una imagen de fondo para la revista, y sobre esa imagen de fondo, y la imagen de fondo tampoco era cualquier imagen, no, eran artistas de la región o artistas nacionales que nos cedían sus obras para nosotros colocarlas de fondo. Algunas también eran resultados de los seminarios que organizamos, porque también empezamos a organizar seminarios transdisciplinares, ¿no? Donde confluyeran todas estas corrientes de pensamiento. Y bueno, podemos regresar a las láminas, por favor. Y ya creo que termino con esto. No recuerdo dónde quedamos. Ajá. La anterior. Bueno, sí, yo creo que ya les dije todo lo que quería decir aquí. La otra vez sí. Bueno, los últimos años. Los últimos años hemos empezado a recibir de parte de investigadores de dentro y fuera del país artículos multidisciplinares, los cuales algunas veces dialogan bajo una misma temática y en otras pues se construyen los puentes, ¿no? Si no están dialogando, vamos a ver cómo hacemos que dialoguen, vamos a ver cómo los hacemos confluir. Y eso hace particular la revista, porque podemos recibir 10 artículos, pero estos 10 artículos quizás no nos sirvan para el siguiente número, teniendo en cuenta que un número es un número temático, ¿no? Entonces, es un proceso también que se hace sin trabajo de hormiguitas, que se hace dentro de la organización, y por eso también es que quizás por eso somos tantas personas, ¿no? Y todos estamos así como convencidos de lo que estamos haciendo. Entonces, al final, coloqué bordes en números. Ahora creo que no los recuerdo. 48 son la cantidad de artículos que nosotros publicamos hasta el número 6, que fue lo que colocamos en nuestra página web, en aquellos números bloques que les hablaba. Cuando lo empezamos a pasar a Saber ULA, tuvo que hacerse el diseño desde cero, entonces cada artículo tenía que diseñarse desde cero. Y nuestros diseñadores y diagramadores, como son artistas, ellos no van a querer diseñar una hoja en blanco nada más. Entonces tuvimos que conversar con la ULA, con las personas, los encargados de Saber ULA, y decirles, bueno, podemos agregarle esto a nuestra página, a nuestro artículo, si lo intervenimos así, ¿será que podemos hacerlo? Y poco a poco fue el diálogo ahí que se consiguió, y sí, entonces cada diseño de cada revista toma un tiempo. Los diseñadores, entre 15, 20 días, a veces un mes, tardan en diseñar un solo número, ya después de que nosotros les enviamos todas las correcciones. Entonces, 48 fue hasta el número 6. Ya nosotros estamos trabajando ahorita, bueno, después se los diré ya. 11 son las áreas del conocimiento que han confluido hasta ahora, ¿no? Pueden llegar más. Concha, no recuerdo que eran 6. O sea, yo lo debía haber anotado, lo sé. Pensé que eran los números. Muchas gracias. 6 son los números que llevamos editados nosotros dentro del servidor de nosotros, que no es en Saber ULA, porque en Saber ULA vamos hasta el 4, que ese es otro inconveniente, ¿no? Porque nosotros a veces, la última vez enviamos 2 números a la vez, y nos dijeron como que no se puede enviar 2 números a la vez, porque aquí tenemos un boletín, entonces como no enviaron un número a la vez, van a salir 2 veces ustedes. Entonces como que, concha, vamos a tener que idear otra manera de hacer otro tipo de periodicidad particular para ponernos al día, porque estos números ya estaban desde el 2010. Entonces los estamos contando hasta mediados del año pasado. Entonces son números que son ya viejos y necesitamos que estén puestos, porque esa periodicidad ya se cumplió, la habíamos cumplido en nuestra página web, ahora queremos cumplir en el repositorio de la ULA. Y 22 son los integrantes de Bordes. Somos 22, donde hay artistas visuales, artistas escénicos, escritores, profesores de la Universidad de los Andes, una psicóloga, un recién graduado profesor de biología y química. Bueno, entonces hay gran variedad en este grupo multidisciplinar. Y ahora sí, termino con los contactos para quienes quieran saber más sobre la revista Estudios Culturales Bordes, y también por si quieren colaborar con la revista Estudios Culturales Bordes, pues nosotros estamos abiertos, porque ya saben, es transdisciplinar, así que cualquiera de ustedes les puede servir la revista Estudios Culturales Bordes. Bueno, muchas gracias. Gracias a Jorge. ¿Y alguna pregunta? Sí, por acá la tiene.
Nobel a que se presenta y se comparte con ustedes una revista nueva, una revista que data apenas del año 2013. Sin embargo, nuestra experiencia editorial viene de un poco más atrás, ya que venimos de ser el equipo que me acompaña, viene de ser miembro del comité editorial de otras revistas, como es el caso de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil, miembro de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia y miembro de la revista Redec, que está escrita a la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo también. Sin embargo, se planteó como una necesidad el hecho de no contar con un órgano de publicación científica en un órgano como es el Ministerio de Poder Popular para la Salud. En mi caso tengo una función dual, pues soy profesor de la Universidad del Zulia, pero al mismo tiempo me desempeño en el Ministerio de Poder Popular para la Salud a través de la Secretaría de Salud del Estado Zulia. Y el reto editorial no consistía en crear una nueva revista dentro de la Universidad del Zulia, lo cual sigue siendo válido, puesto que las universidades venezolanas, principalmente las autónomas, tienen ya consolidada una cultura de investigación. El reto consistía entonces en crear un órgano de divulgación y de publicación científica, una publicación periódica en un terreno árido, desde el punto de vista de lo que es la investigación, desde el punto de vista de lo que es la aplicación de los hallazgos, la siguiente por favor, desde el punto de vista de lo que es la aplicación de los hallazgos y sobre todo desde el punto de vista de la cultura científica. Aun cuando el Ministerio de Poder Popular para la Salud tiene, a través del Viceministerio de Salud Integral, una dirección general de investigación y educación, y a su vez cada dirección general, esa dirección general de investigación y educación tiene una dirección regional, con coordinación regional de investigación y educación. El ministerio como tal no contaba con un órgano de publicación en esta área, a sabiendas que, según los lineamientos de organismos internacionales, como es el caso de la UNESCO, que es la Unión de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, ya desde el año 2000 establecían lo que se conocieron como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, donde estaban incluidos, o donde están incluidos algunos elementos como por ejemplo reducción de la mortalidad materno-infantil, reducción de la cifra de incidencia de las enfermedades transmisibles y de las enfermedades crónicas degenerativas, el acceso a una salud universal, el acceso a un patrón educativo también universal y equitativo, aun cuando esos organismos internacionales declararon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, había un vacío, y el vacío es que se conoce que es la investigación, y todos los que estamos aquí somos investigadores, se conoce que es la investigación la respuesta para poder ubicar a las áreas prioritarias. En este caso, muy particular, las áreas prioritarias de lo que es la salud como un patrón de lo que es el desarrollo social, ya que no debe ser vista, y es uno de los elementos fundamentales de esta revista, que pueda verse la investigación en salud no solamente como un área de desempeño confinada al profesional de salud, al médico, al nutricionista, al bioanalista, al odontólogo, sino que se pueda ver la salud como un componente social, porque la salud, según como lo dicen los teóricos, y como fue establecido incluso desde 1978 en la conferencia de Alma-Ata, la salud tiene unas determinantes sociales, es decir, que la salud es un elemento más de lo que es el componente social que todos manejamos, de manera que es necesario que la salud se asuma insumos de las ciencias afines a la salud, es decir, la educación, la psicología, la psicopedagogía, la sociología, el trabajo social, las neurociencias, todo esto con el objetivo de crear un trabajo multidisciplinario y un equipo multidisciplinario y transdisciplinario, y crear un órgano de difusión científica que tuviera como eje principal de su accionar y de su proceso editorial dar respuesta a las áreas prioritarias de desarrollo nacional que están contempladas por las políticas públicas de salud en Venezuela, y que en nuestro caso particular en el sector salud sería principalmente lo que es la reducción de las principales causas de mortalidad en Venezuela. Es así como se habla o se parte de un sustento de lo que sería la gerencia del proceso editorial en salud, y de manera muy concreta la experiencia editorial y la experiencia de publicación científica en la administración pública del sector salud. Se dice entonces que en el área de la salud pública y en el área de la gerencia editorial, la idea fundamental es orientar, como ya se dijo en la diapositiva anterior, orientar la solución de los problemas hacia un mecanismo de trabajo y hacia un mecanismo editorial que tenga
el componente multidisciplinario, el componente transdisciplinario, el componente de la corresponsabilidad y el componente de la intersectorialidad. En el caso del Zulia surge entonces como resultado de esta necesidad o de la necesidad planteada hasta hace unos minutos la idea de la creación de una revista científica adscrita a la Secretaría de Salud del Estado Zulia, que es un ente adscrito a la Gobernación del Estado Zulia, y quién más que la Dirección de Investigación y Educación, que es una de las direcciones de línea de la Secretaría de Salud para poder llevar este proceso editorial. Además, fue evaluado la imagen institucional y todo lo que es la filosofía institucional de la Secretaría de Salud y cada una de las direcciones, y pues por razones lógicas se decidió adscribir la revista de Investigación Social de Salud a la Dirección de Investigación y Educación. La respuesta está en la misión, que es coordinar, supervisar y controlar lo concerniente al trabajo investigativo desarrollado en los establecimientos de salud de la región zuliana, así como garantizar la formación, capacitación y adiestramiento al personal que se desempeña en el sector público de salud, a fin de garantizar una atención oportuna y de calidad en concordancia con las políticas públicas del Estado venezolano. Surge entonces una propuesta de gestión con varias áreas de acción, y una de estas áreas de acción es la que se encuentra en el círculo punteado en rojo, que es el área de producción editorial, y dentro de las actividades propias del área de producción editorial surge entonces la necesidad de la creación de este órgano de divulgación, que lo llamamos, después de un proceso de discusión ardua entre los miembros del comité editorial, no constituido para aquel entonces, pero un comité editorial transitorio, y después de analizar varios nombres, se decidió que el nombre que más se adaptaba desde el punto de vista de lo que eran las políticas editoriales que perseguía la revista era el término o la frase investigación social en salud, para poder avanzar en lo que se ha hecho desde las universidades, desde nuestras universidades, que es el tema de la investigación en salud, pero que no se viera la inclusión de aquellos determinantes sociales que daban respuesta al problema de salud. La revista nace en el 2013 y está destinada a la publicación y divulgación de trabajos de investigaciones de los miembros, principalmente de los miembros del Sistema Público Nacional de Salud. Y cuando se habla del Sistema Público Nacional de Salud no nos referimos únicamente a los funcionarios del Ministerio de Poder Popular para la Salud y de las áreas afines como Seguro Social, gobernaciones y alcaldías. Nos referimos a lo que establece la Constitución, que es la salud corresponsable e intersectorial. ¿Qué significa esto? Que la prestación adecuada de un servicio de salud desde el punto de vista corresponsable requiere de la atención oportuna no solamente del Estado venezolano, sino que requiere de las comunidades organizadas y de nuestras casas formadoras del talento humano. Entonces se habla de un órgano de divulgación dirigido a la publicación del resultado de los miembros del Sistema Público Nacional de Salud, dirigido también a los docentes, investigadores y estudiantes de las universidades que funcionan como casas formadoras del talento humano en salud y en áreas afines a la salud, como ya se explicó, y un tercer pilar, que es la participación de las comunidades organizadas, de los actores sociales y comunitarios organizados. De allí que la revista tenga una sección constante, que es la sección Investigación Comunitaria, que ya vamos a presentar rápidamente y por razones de tiempo en qué consisten los alcances de esta sección Participación Comunitaria. La revista, como se dijo, nace en el 2013, hasta el momento tenemos 3 volúmenes divididos en 5 números, aun cuando tenemos ya, que lo trajimos y se lo dimos a algunas personas clave, el último número publicado, que es el correspondiente a enero-abril 2015, es una publicación cuatrimestral, y en aras a poder vencer las situaciones deficitarias que tiene Venezuela, que son bien conocidas por todos nosotros. Durante estos 2 días de encuentro se ha hablado de las penurias, como lo decía el profesor, se ha hablado de las limitaciones que tiene el proceso editorial y en cierto grado, y me atrevería a decirlo, de un cierto nivel de retroceso institucional en cuanto a la gestión editorial, no desde el punto de vista de lo que es la gestión académica, sino únicamente centrado en lo que es el problema presupuestario que es bien conocido por nosotros. Sin embargo, a pesar de esas vicisitudes y a pesar de esas penurias, creemos que es necesario seguir trabajando y es necesario seguir ahondando en la creación de proyectos editoriales
porque realmente creemos que la investigación que no se publica y que no se ve es como si no existiese. De manera que, bueno, estamos a través de esta revista, seguimos fortaleciéndonos en algunos criterios de calidad, como bien se han descrito en este auditorio, como es el caso de la visibilidad, como es el caso de la originalidad, como es el caso de la ética y como es el caso de la periodicidad. La revista hace alusión en su portada a algunos eventos cruciales, como fue por ejemplo la lamentable pérdida del doctor Jacinto Combi, maestro de la salud pública en Venezuela. Uno de sus números rindió un tributo al maestro Jacinto Combi. Por ejemplo, la fachada, lo que están viendo ahí en la pantalla, la fachada del Hospital Central Dr. Urquinaona, el hospital más viejo de Venezuela, 406 años de su fundación. El año pasado se cumplieron 406 años de su fundación y el número actual tiene en su portada la reseña de lo que sería la reinauguración del laboratorio de encefalitis equina que se encuentra en el municipio Guajira, en la subregión Guajira del estado Zulia. Allí pueden observar la estructura editorial de la revista. Hay una directora que es la doctora Doris Acosta Morán, luego viene el editor jefe que es mi persona, luego tenemos unos editores asociados, tenemos un comité editorial, un comité de redacción y estilo y tenemos un comité de asesores. Es una revista que aun cuando está escrita a la Secretaría de Salud del Estado Zulia, en su estructura editorial tiene representación interinstitucional, en primer lugar de las universidades.